Escándalo en Madrid. La venganza de la esposa despechada. Dale a me gusta y suscríbete. Porque la traición duele más cuando viene de quien más confías. Y Elena de la Torre aprendió esta verdad de la manera más brutalmente imaginable. En los rascacielos dorados de la élite de Madrid, ella había permanecido junto a su esposo, Alejandro Montero, aclamado como uno de los millonarios hechos a sí mismo más poderosos de la ciudad. Desde yates privados en Ibiza hasta galas cubiertas de diamantes en el Palacio de Cibeles, su historia de amor tenía todos los visos de un cuento de hadas moderno, hasta que se desmoronó a puerta cerrada. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, creyó que sería el punto de inflexión, la salvación de su matrimonio en crisis. Pero en lugar de alegría, se encontró con una frialdad gélida, y poco después, con una amante. La traición de Alejandro no fue silenciosa. Fue pública, cruel, humillante. Los titulares gritaban, los rumores se arremolinaban, y mientras él paseaba a su nueva pareja por los destinos más extravagantes de Europa, Elena se quedó sola para navegar entre el desamor y el embarazo. Pero la historia no terminó ahí. Justo cuando el mundo esperaba que ella desapareciera, Elena resurgió, no como una víctima, sino como una tormenta. Del brazo de Damián Caballero, el rival de negocios más despiadado de Alejandro, ella volvió a pisar el foco, esta vez no como una esposa, sino como una mujer que reclamaba su voz. Y cuando Alejandro la vio en una gala, radiante y orgullosa, el control que una vez ejerció se hizo añicos. Lo que sigue es un relato de venganza, tejido a través de juzgados y salones de baile de alta tensión, envuelto en trajes de diseñador, y de una mujer que se negó a ser descartada. En una ciudad construida sobre la imagen y el imperio, Elena luchará no solo por la justicia, sino por sí misma y por el futuro de su hijo, porque algunas traiciones provocan lágrimas, otras encienden guerras. Y esta guerra es personal. El cuento de hadas gélido, Alejandro Montero, era el titán hecho a sí mismo por excelencia, un hombre cuyo nombre se mencionaba a menudo junto a los grandes de la industria española. Construyó un imperio de hoteles de lujo, boutiques de alta costura y proyectos inmobiliarios de alta gama, cada uno luciendo el escudo de Montero en oro reluciente. Sin embargo, bajo los trajes de diseñador y la elegante fachada pública, se escondía una ambición fría que muchos sospechaban que se alimentaba de poco más que egoísmo y avaricia. Su mirada, de un penetrante tono gris, una vez cautivó a Elena Ruiz, que pronto se convertiría en Elena de la Torre, Montero. Ella provenía de un entorno más modesto en la periferia de Barcelona. Nunca imaginó que se codearía con la élite de la capital. Se conocieron en una subasta benéfica, donde la presencia magnética de Alejandro y sus gestos filantrópicos lo convirtieron en la atracción estelar de la noche. Elena se sintió abrumada, pero encantada por el sofisticado mundo al que él la introdujo. Desde galerías de arte exclusivas hasta clubes secretos solo para socios. Su noviazgo fue rápido e intenso. Alejandro arrastró a Elena a un torbellino de gestos románticos que la dejaron sin aliento. Fines de semana en jets privados, asientos en primera fila en desfiles de moda exclusivos en Milán, y joyas brillantes que simbolizaban promesas que ella estaba segura de que él cumpliría. Ella creía que, bajo el exterior aparentemente distante de Alejandro, había un alma protectora que la apreciaría. Su boda fue un gran evento en una ornamentada catedral en Sevilla, a la que asistió lo más granado de la alta sociedad madrileña. Elena sintió que estaba viviendo un cuento de hadas, incluso si ocasionalmente
Notaba momentos fugaces donde los ojos de Alejandro destellaban con una frialdad distante. Aún así, ella razonó que las presiones de su imperio de negocios explicaban su desapego. Una vez que su imperio se estabilizara, encontrarían tiempo el uno para el otro. En los primeros meses de matrimonio, Elena intentó ser la cónyuge diligente en todos los sentidos, asistiendo a eventos de gala del brazo de Alejandro, aprendiendo a organizar cenas suntuosas, manteniéndose al día con conversaciones sobre fusiones y carteras de acciones. Ella creía que su papel era apoyarlo, mientras él navegaba por el mundo corporativo despiadado. Pero los gestos gentiles de Alejandro pronto se desvanecieron, reemplazados por llamadas telefónicas nocturnas, interminables reuniones de negocios y cenas clandestinas con posibles inversores. Elena pasaba más tiempo sola en su vasto ático, con vistas al Parque del Retiro, acechada por la sensación de que algo vital se estaba esfumando. Sin embargo, mantuvo la esperanza de que una vez que alcanzara sus últimos objetivos comerciales, su atención volvería a ella. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, la esperanza floreció de nuevo. Soñó con cómo un niño los uniría, cómo el sonido de pequeños pies derretiría el hielo en las venas de Alejandro. Con el corazón martilleando de emoción y nerviosismo, le dio la noticia una mañana durante el desayuno. Por una fracción de segundo, vio una genuina sorpresa en sus ojos, un atisbo de lo que podría haber sido alegría. Pero la emoción se desvaneció tan rápido como apareció. Él simplemente asintió, murmuró algo sobre programar una cita y volvió a escanear los informes de acciones. Elena se dijo a sí misma que su reacción apagada era simplemente su forma de ser. Seguramente necesitaba tiempo para procesar la idea de la paternidad. Durante las siguientes semanas, trató de ser paciente, resistiendo el impulso de presionarlo para que mostrara afecto. Sin embargo, todos los días, los rumores se filtraban a través de los chismes de la ciudad. Avistamientos de Alejandro, con una misteriosa belleza pelirroja en restaurantes de lujo. Un perfume persistente en su chaqueta, que ciertamente no era el de Elena. Una noche, después de horas de dar vueltas en una cama vacía, Elena lo confrontó. Él regresó a casa alrededor de la medianoche, su expresión distante y sus ojos enrojecidos por la fatiga, o quizás por la culpa. Ella expresó sus sospechas, su voz temblando por el desamor. En lugar de negación o remordimiento, él respondió con una irritación helada. La acusó de paranoia, desestimó los rumores como charla trivial de socialités aburridas. Pero el olor fugaz del perfume de otra persona se aferraba a él como una acusación que se negaba a reconocer. Determinada a encontrar respuestas, Elena revisó sus registros telefónicos, una violación de la confianza que nunca imaginó hacer. Fue entonces cuando encontró el nombre de Sofía Gallardo, una prometedora diseñadora de moda, vista recientemente en las pasarelas de París, con fama de tener una lista de benefactores adinerados detrás de su marca en ciernes. Las llamadas, los mensajes de texto, incluso las reservas sospechosas en restaurantes, todo apuntaba a un romance que Alejandro apenas se molestó en ocultar. Cuando ella lo confrontó de nuevo, esta vez entre lágrimas, Alejandro desató la brutal verdad. Ya no deseaba continuar con esta farsa de matrimonio, como él la llamó fríamente. Aunque insistió en que seguiría manteniendo a ella y al bebé, la noción de amor o lealtad nunca cruzó sus labios. Sus palabras la golpearon como un mazo en el pecho, destrozando cada ilusión a la que se había aferrado. Así, de repente, los cimientos de su mundo se derrumbaron. Comenta aquí. En este momento,
Elena debería buscar venganza o simplemente conformarse con el acuerdo financiero. ¿Qué harías tú? Estaba embarazada, vulnerable y casada con un hombre que se preocupaba más por mantener su imagen e indulgir a su nueva amante que por proteger a su familia. Alejandro Montero, una vez el brillante salvador de sus sueños románticos, se había convertido en el magnate despiadado que se rumoreaba que era. Un hombre que descartaría a cualquiera una vez que dejaran de serle útiles. En los días que siguieron, la desesperación de Elena se hizo más pública a medida que los tabloides se apoderaban del escándalo. Los titulares gritaban sobre la esposa embarazada abandonada, enfrentándola a Sofía Gallardo en historias sensacionalistas que reducían a Elena a una figura lamentable. En las redes sociales, extraños especulaban sobre su estado mental mientras los paparazzi acampaban afuera del ático, esperando cualquier atisbo de sus lágrimas. Se sintió completamente sola, hasta que su mejor amiga, Marta Sierra, intervino, ofreciéndole un refugio seguro lejos del flash de las cámaras. Aunque su corazón dolía por la traición, Elena descubrió una chispa de determinación parpadeando en su interior. Encontró a una abogada tenaz en Inés Vidal, ansiosa por defender sus derechos como la cónyuge perjudicada, y aún más ansiosa por asegurar que recibiera una manutención infantil justa. Poco a poco, Elena comenzó a ver que la crueldad de Alejandro podría no ser solo su ruina. Había otra figura acechando en segundo plano, esperando el momento perfecto para atacar. Su nombre era Damián Caballero, el rival de negocios más feroz de Alejandro. Sin que Elena lo supiera, Damián estaba observando cuidadosamente el desmoronamiento del Imperio Montero, planeando discretamente su próximo movimiento. Y en Elena vio tanto a una mujer que necesitaba ayuda como un punto de apoyo estratégico para derrocar al arrogante magnate que una vez lo había humillado en la sala de juntas. Poco sabía Elena que su mayor desamor pronto la llevaría al centro de una lucha de poder entre dos de los titanes más ricos de la ciudad, y al hacerlo, pondría en marcha una cadena de eventos que llevarían tanto su angustia como su triunfo al escenario mundial. Poco después de que Elena se mudara con Marta, se encontró atormentada por su decisión de abandonar el ático. Sin embargo, regresar a ese mausoleo de mármol le parecía imposible. No podía soportar la idea de compartir espacio con la memoria de Alejandro y los rastros persistentes de la presencia de Sofía. Aún así, se preocupaba sin cesar por el futuro, en particular por el futuro de su bebé. Alejandro fue rápido en enviar documentos legales para finalizar formalmente su matrimonio. La rapidez la asombró, pues ella apenas estaba empezando a lidiar con su embarazo. Su abogado llamó a Inés Vidal, proponiendo un acuerdo financiero considerable a cambio del silencio y la cooperación de Elena. Alejandro deseaba lavarse las manos de todo el matrimonio, al parecer, y centrarse únicamente en Sofía Gallardo y sus imparables ambiciones corporativas. ¿Estás dispuesta a aceptar un acuerdo?, le preguntó Inés, con su bolígrafo en el bloc de notas. Una veterana en los divorcios de alto riesgo de Madrid, Inés vestía trajes afilados e irradiaba una confianza que Elena anhelaba emular. Elena tragó saliva. «No me importa su dinero», respondió en voz baja. Luego puso una mano sobre su estómago. «Solo quiero que mi hijo esté seguro, pero tampoco dejaré que Alejandro se escape de sus responsabilidades». Inés ofreció una pequeña sonrisa. «Entonces, nos aseguraremos de que no lo haga. El adulterio es un factor legítimo, y si nos ataca, contraatacamos con todo lo que tenemos. Evidencia fotográfica, testimonios de testigos, lo que sea. En los medios, el escándalo solo empeoró. Aparecieron fotos de Alejandro y Sofía,
de vacaciones en un yate privado frente a la costa de Cannes. Su impresionante figura envuelta en un bikini de diseñador, mientras él tomaba champán bajo el sol. Los tabloides se dieron un festín contrastando estas imágenes con instantáneas de una solemne y embarazada Elena saliendo de una clínica prenatal. La simpatía pública comenzó a inclinarse a favor de Elena, aunque ella tenía poco sentido de victoria en ello. En cuanto a Damián Caballero, su nombre apareció en rincones discretos de la conversación. Marta, cuyos clientes de diseño de interiores incluían a algunos de los socios de Damián, advirtió a Elena que Damián tenía reputación de explotar los puntos débiles de sus competidores. Se rumoreaba que una vez había orquestado una adquisición hostil de una startup tecnológica que Alejandro había estado mirando, obligando a Alejandro a ceder el control en un amargo acuerdo. Los dos hombres habían albergado un desdén mutuo desde entonces, su rivalidad transformándose en una vendetta personal. Damián no es un santo, le advirtió Marta a Elena una noche. Podría verte como una herramienta para vengarse de Alejandro. Elena se mordió el labio. Si lo hace, no lo permitiré. Pero ya se ha puesto en contacto con Inés, ofreciendo apoyo para mi caso legal, información sobre los activos de Alejandro, posibles lagunas que podríamos explotar. Marta se encogió de hombros. Entonces úsalo si es necesario. Pero mantén la guardia alta, Elena. Ya has tenido suficiente desamor para toda una vida. A pesar de la advertencia de Marta, Elena no pudo evitar sentir un atisbo de alivio por la participación de Damián. Estaba acorralada, sus recursos eran limitados, y la estrategia de Inés dependía en gran medida de obligar a Alejandro a negociar de buena fe. Si Damián tenía información privilegiada sobre las vulnerabilidades corporativas de Alejandro, podría inclinar la balanza a favor de Elena. Así que, cuando Damián la invitó a almorzar en un exclusivo restaurante de hotel, bajo la apariencia de discutir asuntos de beneficio mutuo, ella aceptó, con los nervios a flor de piel. Damián demostró ser tan carismático como Alejandro, pero su comportamiento fue atenuado por una calma autoconfianza en lugar de una arrogancia gélida. Saludó a Elena cortésmente, sacándole una silla, sus ojos oscuros escudriñándola con una mezcla de curiosidad y empatía. Ella sintió una mente astuta detrás de ese exterior cordial. Durante una comida ligera, hablaron sobre sus procedimientos legales, su ansiedad por el bebé y las exhibiciones públicas de Alejandro con Sofía. Quizás te preguntes por qué te estoy ayudando, dijo Damián, en un momento, agitando el agua con gas en su copa. Digamos que tu esposo, pronto a ser exesposo, me ha cruzado más de una vez. Si hay justicia que servir aquí, prefiero que sea entregada por ti. Elena exhaló lentamente. No quiero venganza, dijo, con la voz temblando por la emoción que intentó controlar. Solo quiero salir de esta pesadilla. Quiero proteger a mi hijo. Su mirada se suavizó. Eso es comprensible. En esta ciudad, sin embargo, protegerte a ti misma a menudo significa contraatacar, y a veces necesitas aliados poderosos para hacerlo. Ella lo estudió por un momento. ¿Me estás ofreciendo una alianza? Él inclinó la cabeza. Llámalo como quieras. Tengo recursos, influencia y toda una red de personas que estarían más que felices de ver a Alejandro Montero ser humillado un poco. Si ayudarte asegura ese resultado, entonces ambos obtenemos lo que queremos. Cuando se fue de ese almuerzo, Elena se sintió extrañamente reconfortada. Los motivos de Damián podrían no ser puramente altruistas, pero su oferta le dio un salvavidas crucial. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara,
dependiendo de la información que proporcionaba su red. Desde documentos financieros filtrados hasta susurros sobre accionistas descontentos en Montero Empresas. Poco a poco, Inés Vidal acumuló un caso sólido contra Alejandro, uno que aseguraría que Elena no solo recibiera un apoyo justo, sino que también conservara los derechos de custodia que Alejandro no podría desafiar fácilmente. Sin embargo, Alejandro no era de los que se rendían tan rápido. Contraatacó a través de mociones legales, intentando pintar a Elena como mentalmente inestable debido al estrés de su embarazo. Sus abogados insinuaron que si ella era demasiado frágil, quizás la custodia del niño debería ir a un padre más capaz, a saber, el propio Alejandro. La ironía era asombrosa. Incluso mientras exhibía a Sofía Gallardo en las portadas de las revistas de chismes, tuvo la desfachatez de desafiar la aptitud de Elena como madre. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los susurros sobre los tratos comerciales menos glamorosos de Sofía. Chismes sobre fraude de inversores, contabilidad turbia y doble trato con proveedores en Europa. La sonrisa de Damián, cuando le transmitió los rumores a Elena, era casi depredadora. Olía sangre en el agua. Y si las acusaciones eran ciertas, podría forzar a Alejandro a una posición aún peor, pública y corporativamente. Aún así, nada se comparó con la bomba que caería unas semanas más tarde. Una invitación al baile blanco y negro, un extravagante evento anual organizado por el propio Damián Caballero. Con la ciudad alborotada por el escándalo, el baile de Damián ofrecía un escenario perfecto para revelar alianzas cambiantes y para mostrarle a Alejandro Montero que su esposa descartada estaba lejos de estar sola. Cuando la invitación con bordes dorados llegó al apartamento de Marta, Elena sintió que el estómago se le encogía. Asistir a ese baile como invitada de Damián sería una declaración, una proclamación de que ya no se acobardaba a la sombra de Alejandro. ¿Estás lista para ese tipo de foco?, preguntó Marta, ayudando a Elena a revisar posibles vestidos que pudieran acomodar su creciente barriga de embarazada. Elena se tomó un momento para respirar, presionando una mano ligeramente contra su abdomen. Recordó noches de desamor, días de rumores despiadados y la creciente comprensión de que necesitaba defenderse a sí misma y a su hijo. «Estoy cansada de esconderme», respondió en voz baja. «Si Alejandro quiere empujarme a una esquina, tendrá que ver que no me quedaré allí en silencio». Así, mientras comenzaba la cuenta regresiva para el baile blanco y negro, el escenario estaba listo. Elena, reforzada por la protección de Damián y la astucia legal de Inés, se preparó para enfrentar a Alejandro en un ruedo público por primera vez desde que él le había dado la espalda. En el caótico torbellino de la reunión más elitista de Madrid, los secretos serían expuestos, las rivalidades se encenderían, y la determinación de una mujer embarazada sería probada como nunca antes. Confrontación en el gran salón. El rumor circulaba a toda máquina a medida que se acercaba el baile blanco y negro. ¿Quién acompañaría a quién? ¿Qué íconos de la moda deslumbrarían a los espectadores con vestidos a medida? Más importante aún, ¿se atreverían Alejandro Montero y su controvertida amante, Sofía Gallardo, a mostrar sus caras en el evento organizado por Damián Caballero? Por su parte, Elena se paró frente a un espejo en el apartamento de Marta, con un vestido negro fluido que abrazaba con gracia su barriga de embarazada. Marta, una diseñadora de interiores con un ojo agudo para la estética, había ayudado a modificar el vestido para asegurar que equilibrara la elegancia con la comodidad. El corazón de Elena latía con fuerza ante la idea de volver al ojo público
especialmente cuando el público estaba hambriento de más drama en la saga del millonario frío abandona a la esposa embarazada. Marta se afanó con los toques finales. «Estás impresionante», pronunció, abrochando un sencillo collar de diamantes alrededor del cuello de Elena. Discreto, pero regio, exactamente la vibra que necesitas. Elena tomó un respiro. «Solo espero poder controlarme si los veo», murmuró, refiriéndose a Alejandro y Sofía. «Cada vez que pienso en lo que ha hecho, en cómo me ha tratado». Ella se detuvo, las lágrimas amenazando con caer. Marta puso una mano en su hombro. «Tienes todo el derecho a estar enfadada, pero esta noche les demuestras que eres más que sus chismes. Eres fuerte y no tienes miedo». Pronto llegó una limusina, cortesía de Damián Caballero. El conductor ayudó a Elena a entrar, llevándola rápidamente a uno de los hoteles más lujosos de Madrid, donde el gran salón de baile del evento brillaba con lámparas de araña de cristal y detalles dorados. Un silencio pareció instalarse sobre la multitud en el momento en que pisó la alfombra roja con Damián a su lado. Los fotógrafos se apresuraron a capturar el momento. Por primera vez, Elena sintió la mezcla estimulante de nervios y desafío que provenía de entrar deliberadamente en la guarida del león. Dentro, la atmósfera vibraba con sofisticación y una tensión palpable. Socialites, magnates de negocios y realeza menor de ultramar bebían champán en esmoquín y vestidos de diseñador. Elena era muy consciente de los ojos que la seguían. Algunas miradas eran curiosas, otras daban pena, y otras más resentidas, especialmente de aquellos que se ponían del lado de Alejandro o la veían como una oportunista. Se aferró al brazo de Damián, decidida a no flaquear. Damián saludó a varios inversores de alto perfil, con suave confianza, posicionando sutilmente a Elena como una aliada respetada. Le presentó a personas que, en circunstancias normales, podrían haber menospreciado a una extraña social. Sin embargo, el escándalo y su nueva afiliación con Damián le dieron un aire de intriga, y muchos estaban ansiosos por obtener fragmentos de información privilegiada. En medio del torbellino de música y conversaciones susurradas, Sofía Gallardo hizo su entrada. Vestida con un atrevido vestido blanco ajustado con escotes pronunciados, se empapó del foco, agitó su cabello rojo fuego y lanzó sonrisas provocativas a la prensa. Los susurros indicaron que había venido sola, sin Alejandro a la vista. Elena sintió un nudo en el estómago por la mujer que tan fácilmente había desmantelado su matrimonio. Luego, como un rayo, Alejandro Montero irrumpió en el salón de baile. Vestido con un esmoquín negro severo, exudaba un aire de mando. Las cabezas se giraron a su paso. Aunque él y Sofía llegaron por separado, Sofía tardó solo unos segundos en contonearse por la habitación, pasar su brazo por el de él y presentarse como su compañera elegida. Las cámaras brillaron con renovado frenesí. La temperatura en el salón de baile pareció bajar varios grados cuando la mirada de Alejandro se fijó en Damián y en Elena. Una pequeña multitud se separó como si anticipara un altercado. El pulso de Elena martilleaba. Estaba lo suficientemente cerca como para ver la tensión ondulando en la mandíbula apretada de Alejandro, la forma en que sus ojos recorrieron su vestido, luego su vientre, y finalmente la mano protectora que Damián posó en su espalda. Sofía, de pie al lado de Alejandro, observó con un desprecio condescendiente. Damián rompió el silencio, ofreciéndole a Alejandro una sonrisa cordial, pero hiriente. Montero,
Me alegro de que decidieras venir. La voz de Alejandro era una cuchilla fría. No me perdería uno de tus espectáculos, y veo que has venido con mí. Hizo una pausa, mirando la forma embarazada de Elena. Mi esposa. Antes de que Damián pudiera responder, Elena habló, invocando cada gramo de coraje. Ex esposa. Muy pronto. Le corrigió en voz baja. Supongo que has traído a Sofía para celebrar. La sonrisa de Sofía se endureció, pero se recuperó rápidamente. Qué pena, ronroneó, acercándose a Alejandro. Que no pudieras mantener tu interés. Si lo hubieras hecho, quizás ella no estaría sirviendo de adorno para el brazo de tu rival. Una oleada de rabia recorrió a Elena, pero Damián fue más rápido en responder. Si alguien aquí es un adorno, dijo, con un tono teñido de burla, es la mujer que cambió de patrocinador en patrocinador hasta que encontró uno lo suficientemente rico como para financiar todo su estilo de vida. Las mejillas de Sofía se encendieron. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, los puños apretados a los lados. Por un momento tenso, Elena se preparó para una escena explosiva, pero la presencia de cámaras y donantes ricos los mantuvo a raya a todos. En cambio, Alejandro tomó el brazo de Sofía y la acompañó lejos con fría precisión. ¿Estás bien?, preguntó Damián, una arruga de preocupación en su frente, una vez que se fueron. Elena se dio cuenta de que estaba temblando. Ella asintió y forzó un respiro constante, negándose a dejar caer las lágrimas. Lo que ninguno de ellos anticipó fue la abrupta llegada de un hombre con un brazalete oficial que decía investigaciones. Se acercó en silencio a Sofía, entregándole un sobre, y luego se fue antes de que los tabloides pudieran rodearlo. Todo el intercambio duró segundos, pero el shock en el rostro de Sofía fue elocuente. Abrió el sobre, escudriñando lo que había dentro. Aunque trató de enmascarar su reacción, un atisbo de pánico distorsionó sus hermosos rasgos. ¿Crees que es justo? ¿Crees que Damián está usando a Elena de forma legítima o que ella está yendo demasiado lejos al aliarse con su rival? Déjanos tu opinión. El drama había comenzado. Pronto, los rumores ondularon por el salón de baile como un reguero de pólvora. ¿Sofía había sido citada? ¿Estaba bajo investigación por fraude? El silencio a su alrededor se profundizó en miradas sospechosas. Alejandro la acompañó a un rincón. Su conversación, un susurro urgente. Los flashes de las cámaras se dispararon de nuevo, capturando cada momento de su angustia. Mientras tanto, Damián guió a Elena lejos del epicentro del escándalo. «Ven», dijo, «vayamos al balcón. Necesitas aire fresco». Se deslizaron afuera a una terraza aislada, donde la cacofonía del salón de baile estaba amortiguada detrás de las puertas de cristal. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellos. El zumbido del tráfico llenaba la noche. Elena agarró la balaustrada, obligándose a liberar la tensión. «Lo hiciste bien», dijo Damián en voz baja, de pie junto a ella. «Apareciste, lo enfrentaste, los enfrentaste a ambos y mantuviste tu posición». Elena se rió temblorosamente, el sonido teñido de alivio y tristeza. «No estoy segura de cómo me acostumbraré a este mundo. Es tan despiadado, tan calculador». La expresión de Damián se volvió pensativa. «Tienes razón en ser cautelosa, pero eres más fuerte de lo que crees. Has llegado hasta aquí a pesar de todo lo que Alejandro te arrojó». Ella dejó que el aire nocturno calmara sus nervios, sintiendo que el bebé se movía en su vientre, un recordatorio de la vida que llevaba. «Aprecio todo lo que has hecho», dijo, «incluso si es en parte para derribar a Alejandro». Damián asintió sin avergonzarse. «No te mentiré. Lastimar a Alejandro es una ventaja,
Pero también veo a alguien a quien se le ha hecho un daño, alguien que merece algo mejor que ser desechada. Y no estoy por encima de mezclar un poco de justicia con negocios. Elena podría haber jurado que vio un atisbo de genuina amabilidad en sus ojos oscuros. El hombre que se alzaba a su lado era un astuto rival de su esposo. Sí. Pero también había un toque de empatía en su tono. Quizás esa era la verdadera diferencia entre él y Alejandro. Damián aún podía sentir empatía, mientras que Alejandro parecía haber enterrado la suya hace mucho tiempo. Después de unos momentos de tranquilidad, regresaron adentro. Alejandro y Sofía no estaban a la vista. Se rumoreaba que se habían ido temprano, Sofía furiosa por cualquier aviso oficial que había recibido. El baile, mientras tanto, reanudó su brillante curso. Música de cuerda, brindis con champán y risas de aquellos felizmente ignorantes de los juegos de poder que se desarrollaban en los rincones de la habitación. Para Elena, la noche concluyó con un torbellino de emociones. Había confrontado a su esposo, presenciado la primera grieta pública en la armadura de Sofía y solidificado su alianza con Damián Caballero. Quizás la mayor sorpresa de todas fue que sintió una ligereza inusitada al volver a subir a la limusina. No, la batalla no había terminado, pero por primera vez creyó que tenía una oportunidad de luchar, tanto en la corte como en la corte de la opinión pública. Afuera, Madrid brillaba como la estrella de su propio espectáculo, y Elena se permitió un momento de optimismo. Podría estar magullada por la traición, pero no estaba rota. Los siguientes movimientos pertenecían a Alejandro y Sofía, y lo supieran o no, estaban al borde del colapso. El Imperio Montero no era tan inexpugnable como Alejandro creía, y Elena ya no era la chica tímida e incierta que se enamoró por primera vez de él. El triunfo de Elena y el ocaso del Titán. Bajo el reluciente barniz de la élite de Madrid, Elena descubrió un laberinto de alianzas más complejo de lo que nunca había imaginado. Damián Caballero fue su guía, un hombre que sabía precisamente qué palancas tirar, qué conexiones explotar y qué rumores avivar. Con su mentoría, Elena comenzó a mantener la cabeza en alto entre los socialités y los corredores de poder, que una vez la descartaron como simplemente la esposa trofeo de Alejandro Montero. Su embarazo progresó hacia el segundo trimestre. A pesar de su turbulencia emocional, Elena encontró consuelo en las clases de yoga prenatal y en los chequeos regulares. Un sentido de feroz protección por su hijo se arraigó en su corazón. Aunque Damián se ofreció a acompañarla al hospital en más de una ocasión, su apretada agenda y la propia incertidumbre de Elena hicieron que la mayoría de las visitas fueran asuntos solitarios. Aún así, nunca dejó de enviar gestos considerados. Un coche con chofer, un ramo de lirios o un cálido mensaje de aliento. Alejandro Montero, por el contrario, parecía más consumido por la venganza. Furioso porque Elena había aparecido en el baile blanco y negro con Damián, intensificó la presión legal, ordenando a sus abogados que impugnaran cada una de sus reclamaciones. A su vez, Inés Vidal utilizó la información privilegiada de Damián para revelar activos ocultos de Montero y tratos comerciales cuestionables, fortaleciendo la posición de Elena para un acuerdo justo. La prensa, más hambrienta que nunca de actualizaciones, informó con entusiasmo cada estocada y parada en la saga de divorcio de Montero. Mientras tanto, Sofía Gallardo encontró su imperio asediado. Los inversores comenzaron a retirarse de su línea de moda, asustados por los susurros de fraude. Los editores de revistas,
Una vez cautivados por su glamorosa persona, se distanciaron para evitar la complicidad en posibles escándalos financieros. La marca de Sofía, construida sobre el espectáculo y los acuerdos secretos rumoreados, se tambaleó en una base inestable. Por primera vez, Elena presenció las grietas que se formaban en la fachada que le había robado el afecto de su esposo. Sin embargo, fue Damián quien orquestó un cambio más silencioso y profundo contra Alejandro. A través de rumores bien colocados y conversaciones estratégicas, minó la confianza de los principales interesados de Montero Empresas. Algunos se separaron, no dispuestos a asociarse con el torbellino de escándalo. Los precios de las acciones de la compañía cayeron, y la junta directiva se inquietó. Alejandro, una vez venerado por su perspicacia comercial, se encontró defendiéndose de preguntas sobre si su vida personal había comprometido su liderazgo. En medio de estas corrientes subterráneas, Damián invitó a Elena a una cena privada, ostensiblemente para discutir nuevas pruebas que Inés podría usar en la corte. El lugar, un exclusivo restaurante en la azotea, con vistas panorámicas de la ciudad. La suave luz de las velas y el zumbido de la conversación baja hicieron que la atmósfera fuera íntima. Elena llegó sintiéndose cautelosa, pero decidida a no parecer asustadiza. Llevaba un vestido fluido de color marfil, adaptado a su figura, su barriga de embarazada, ahora inconfundible. Damián la saludó calurosamente, poniéndose de pie para sacar su silla. «Estás radiante», dijo, su voz apagada pero sincera. Elena sintió un aleteo de nervios. Esto estaba lejos de las negociaciones formales del pasado. A pesar de sus recelos, tuvo que admitir que la presencia de Damián proporcionaba una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Hablaron primero de asuntos legales, deposiciones, revelaciones financieras y posibles cifras de acuerdo. Luego, la conversación se desvió hacia temas más personales. Sueños de infancia, las presiones de la alta sociedad y cómo ambos habían navegado por los escollos de la riqueza. Elena se sorprendió por lo francamente sincero que Damián podía ser, mencionando sus propios remordimientos y ambiciones con una tranquila intensidad. Cuando llegó el postre, un soufflé decadente, Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros estudiando a Elena. «Has cambiado», comentó en voz baja. «Cuando te conocí, parecías frágil. Ahora te comportas de manera diferente». Elena bajó la mirada, una leve sonrisa tirando de sus labios. «He tenido que aprender a ser fuerte. Mi hijo se lo merece». El silencio se cernió entre ellos por un momento, pesado, pero no incómodo. Una pregunta se cernía en el aire. ¿Fue este un movimiento calculado por Damián para ganarse la confianza de Elena o un momento auténtico de conexión? Elena sintió que su pulso se aceleraba ante la idea de bajar aún más la guardia. La habían herido una vez, profundamente. ¿Podría arriesgarse a enredarse con otro hombre poderoso cuyos motivos no estaban del todo claros? Justo entonces, su teléfono vibró. Ella miró la pantalla para ver múltiples alertas de noticias. Con una mirada de disculpa, abrió una. El teléfono de Damián sonó casi simultáneamente. Ambos leyeron con creciente asombro. La marca de Sofía Gallardo acababa de ser objeto de una demanda por parte de un grupo de inversores internacionales que citaban fraude e incumplimiento de contrato. Los posibles daños financieros ascendieron a decenas de millones. Damián exhaló, dejando a un lado su dispositivo. «Esto es más grande de lo que esperaba», murmuró.
Si la mala conducta de Sofía se remonta a la financiación de Montero Empresas, Alejandro también podría estar en serios problemas legales. Elena lo miró fijamente, un torbellino de emociones contradictorias en su pecho. Por un lado, había una sombría satisfacción al ver a la amante que había torpedeado su matrimonio enfrentar las consecuencias. Por otro lado, sintió una punzada de empatía por Alejandro, por fútil que fuera. Su hijo nacería en un legado definido por el escándalo, la guerra corporativa y la traición. Damián pareció leer la confusión en su expresión. «Mira, eres libre de retirarte de esto si se está poniendo demasiado feo», dijo suavemente. «Pero esta podría ser la oportunidad que te asegure el acuerdo y los arreglos de custodia que mereces. Alejandro estará demasiado ocupado luchando contra una crisis tras otra para montar un desafío serio». Elena presionó una mano contra su abdomen, sintiendo que el bebé se movía. «Necesito seguridad», susurró más para sí misma que para Damián. «Y necesito paz», él asintió. «Entonces veamos esto hasta el final». Afuera, una suave brisa agitaba la terraza de la azotea. Las luces distantes de la ciudad ofrecían un panorama onírico, un recordatorio de que la implacable energía de Madrid podía consumir a cualquiera. Sin embargo, Elena encontró un atisbo de esperanza. Quizás podría labrarse una vida tranquila para ella y su hijo en medio de todo este caos. Y si Damián jugaba un papel en asegurar ese futuro, tal vez podría aceptar su ayuda sin perderse en el trato. Cuando terminó la cena, las líneas de su alianza se habían solidificado aún más. Elena no le había prometido a Damián nada más allá de gratitud y cooperación, pero una pequeña llama de confianza brillaba entre ellos. Si esa llama podría soportar las tormentas en el horizonte, era otra pregunta completamente distinta. Un nuevo comienzo en la calma. En las semanas que siguieron, el escándalo Montero detonó en un espectáculo público mucho más explosivo de lo que cualquier tabloide había anticipado. Las investigaciones sobre el imperio de moda de Sofía Gallardo descubrieron una red de cifras de ventas falsificadas, cuentas offshore y préstamos sospechosos. No todos estos préstamos pudieron rastrearse directamente a Montero Empresas, pero hubo suficientes enredos financieros para arrastrar a Alejandro al lío. De repente, el hombre que una vez parecía invencible se enfrentó a una tormenta perfecta de reacción legal y corporativa. Los accionistas cuestionaron su liderazgo, citando la reputación de marca dañada y la caída de los precios de las acciones. Damián Caballero utilizó su red de manera silenciosa, pero efectiva, para sembrar más dudas entre los posibles inversores, subrayando los escándalos personales de Montero como señales de alerta. Uno por uno, los principales socios se retiraron, dejando al alguna vez poderoso imperio Montero tambaleándose al borde del abismo. Elena, por su parte, se centró en el inminente nacimiento de su hijo. Con la guía experta de Inés Vidal, navegó por las etapas finales de su divorcio. El caso fue reforzado por una avalancha de prensa negativa que rodeaba a Alejandro. Difícilmente podría argumentar a favor de la custodia cuando la corte de la opinión pública lo consideraba un hombre que abandonó a su esposa embarazada por una amante ahora envuelta en fraude. Bajo presión, los abogados de Alejandro finalmente ofrecieron a Elena un acuerdo que garantizaba su seguridad financiera de por vida, junto con una generosa manutención infantil. Inés aceptó en su nombre, asegurándose de que cada término fuera legalmente vinculante. Aún así, Elena sintió poco triunfo al firmar esos documentos. El desamor de la traición no podía borrarse con un extracto bancario. Sin embargo, sintió una extraña sensación de alivio y de liberación de su espíritu.
Con el divorcio resuelto, podría traer a su hijo al mundo sin la amenaza constante de la interferencia de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro se enfrentó a una reunión de la Junta de Emergencia que decidiría su destino como CEO. La Junta, cada vez más alarmada por los rumores de malversación, exigió respuestas. Las citaciones legales volaron, dirigidas no solo a Sofía Gallardo, sino también a cualquier ejecutivo de Montero cómplice en el desvío de dinero hacia ella. Los precios de las acciones continuaron cayendo en picada. En un movimiento desesperado, Alejandro se acercó a Elena, solicitando una reunión privada en un discreto salón de hotel. Ella accedió, en parte por curiosidad y en parte para finalizar cualquier cabo suelto restante. Cuando llegó, encontró a Alejandro sentado solo, tomando una copa. Círculos oscuros subrayaban sus ojos grises y su postura estaba hundida. Se había ido el hombre que exudaba una confianza inquebrantable. Ahora era una figura de desesperación apagada. «Necesito tu ayuda», comenzó, con la voz tensa. «Conoces estas acusaciones de uso indebido con Sofía. La Junta cree que soy cómplice. Si pudieras hacer una declaración pública, decir que Montero Empresas siempre te ha tratado bien». Elena lo miró fijamente, atónita por su audacia. «¿Quieres que mienta?», dijo, su voz vacilando entre el shock y la rabia. «Que finja que no me has humillado públicamente, que no me abandonaste mientras estaba embarazada, que no estabas paseando abiertamente a tu amante». La mano de Alejandro se apretó alrededor de su copa. «No es así», insistió, aunque sus ojos parpadearon con culpa. «Estamos hablando de la empresa. El futuro de nuestro hijo depende de su estabilidad». Ella sintió una oleada de ira justificada. «No puedes invocar a nuestro hijo ahora. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando me echaste a un lado por Sofía?». El silencio se extendió, denso de remordimientos tácitos. Finalmente, Alejandro inclinó la cabeza, la tensión en sus hombros desinflándose. «Cometí errores», susurró. «Grandes errores». Elena tragó saliva, los recuerdos de su día de boda y todas las promesas rotas, inundando su mente. Por un momento, pensó que veía un remordimiento genuino en él. Pero era demasiado tarde. El daño que había hecho tanto a su corazón como a su propio legado era irreversible. «Lo siento», dijo, sacudiendo la cabeza. «No te defenderé públicamente. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. No pondré en peligro mi propia reputación para salvar la tuya». Alejandro cerró los ojos, una expresión de derrota grabada en su rostro. Elena se puso de pie, sintiendo una compleja maraña de emociones. Lástima, ira, tristeza. Una vez lo había amado, había imaginado toda una vida a su lado. Ahora solo veía a un hombre roto, que había destruido las mismas cosas que una vez afirmó apreciar. Ella salió del salón, sin mirar atrás. Días después, se supo que Alejandro Montero fue destituido temporalmente como CEO en espera de una mayor investigación. Los titulares de los tabloides gritaban variaciones de «La caída de un titán» y «Millonario frío es expulsado». Los analistas financieros especularon sobre una posible adquisición, y muchos sospecharon que Damián Caballero estaba esperando entre bastidores, listo para comprar activos de Montero a un precio de ganga. En cuanto a Sofía Gallardo, su marca, una vez brillante, se derrumbó bajo las demandas judiciales. Los rumores la ubicaron en Ginebra, esquivando a los citadores y tratando de salvar lo que quedaba de su reputación. En medio de esta agitación, Elena dio a luz discretamente a un bebé sano. Lo llamó Gabriel, un guiño a la esperanza y a los nuevos comienzos. Rodeada de Marta,
Inés y unos pocos amigos cercanos, sintió una profunda sensación de calma cuando lo tuvo por primera vez en sus brazos. Toda la traición, el escrutinio público, el desamor, se desvaneció en el fondo ante el pequeño latido del corazón de su hijo y su sueño tranquilo. Alejandro, envuelto en batallas corporativas y legales, solo envió un mensaje de felicitación. No la visitó, y Elena, acunando a su recién nacido, sintió alivio más que decepción. Era libre de trazar el futuro de su hijo sin la sombra de un matrimonio roto. Días después, Damián Caballero llegó al hospital con flores y la promesa de que siempre sería un aliado si alguna vez necesitaba ayuda. No fue una gran declaración de amor, ni Elena quería que lo fuera. Estaba contenta de tomar las cosas paso a paso, centrándose en su recuperación y en la frágil vida que ahora protegía. Si Damián elegía seguir siendo un amigo, o más, esa era una decisión para el futuro. En los meses siguientes, Elena encontró una inesperada satisfacción en la maternidad. Se mudó a una cómoda casa adosada en un barrio más tranquilo, lejos de las lentes de los paparazzi. Inés se aseguró de que su acuerdo fuera seguro, permitiendo a Elena mantener a Gabriel sin preocuparse nunca por la aprobación de Alejandro. Aceptó un puesto de consultoría en la empresa de Damián en sus propios términos, a tiempo parcial, ayudándolo con relaciones públicas e iniciativas filantrópicas. Le dio una sensación de independencia que una vez creyó que estaba fuera de su alcance para siempre. Al final, el millonario frío que había descartado a su esposa embarazada se quedó con un imperio empañado y un legado manchado para siempre por la traición. Su amante había desaparecido de la escena. Sus aliados de alto poder se evaporaron cuando llegaron los escándalos, y su junta lo empujó a un lado. La ciudad que una vez se inclinó a sus pies susurraba historias de advertencia sobre cómo la arrogancia y la crueldad podían derrocar incluso a los más poderosos. Y Elena. Ella continuó con una fuerza y aplomo que nunca supo que poseía. Prueba de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el amor y el coraje que sobreviven a las pruebas más oscuras de la vida. Había encontrado su voz, su autonomía, y lo que es más importante, un futuro que le pertenecía a ella y a su hijo, ya no encadenado por la crueldad de un millonario sin corazón. Conclusión. Llamada a la acción, gracias por acompañarnos en este tumultuoso viaje de amor, traición y redención final. Las pruebas de Elena nos recuerdan que ninguna fortaleza, por muy fortificada que esté por la riqueza, puede resistir las fuerzas destructivas de la crueldad y el engaño. Incluso mientras el imperio de Alejandro Montero se desmoronaba bajo el peso de sus propias elecciones desalmadas, Elena emergió más fuerte y más decidida a crear una vida definida por la resiliencia, la compasión y la esperanza para su hijo. Su alianza con Damián Caballero demostró que las amistades inesperadas pueden florecer en medio de la agitación, y su negativa a ser silenciada puso al descubierto una verdad universal. La justicia tiene una forma de prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. Si esta apasionante historia de votos rotos y triunfos ganados con esfuerzo resonó contigo, por favor, recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Comparte esta historia con cualquiera que pueda necesitar inspiración y mantente atento a más narrativas dramáticas de la vida real que muestren el poder del coraje sobre la adversidad.